¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Reaparece Roxana Lizárraga, la ex ministra de Comunicación del periodo transitorio de Yanine Áñez. Reaparece desde Estados Unidos y hace algunas revelaciones de los gabinetes ministeriales de Yanine Áñez, entre ellos que Samuel Doria Medina sería el padrino de Arturo Murillo. Según Roxana Lizárraga, Samuel Doria Medina le habría pedido a Yanine Áñez designar a Arturo Murillo como ministro de gobierno. Y también otras revelaciones de la actitud de Arturo Murillo al frente del Ministerio de Gobierno y al querer decidir sobre las acciones de los diferentes ministerios. También reveló que Arturo Murillo puso en marcha un ministerio de comunicación paralelo al de ella. Escuchemos estas importantes revelaciones por parte de Roxana Lizárraga, quien habla desde Estados Unidos. Escuchemos y luego continuamos. Porque Doria Medina fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Yanine Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de gobierno, pero no solamente eso, sino que Arturo Murillo era amigo personal de Yanine Áñez, ¿no? Roxana, ¿es Samuel Doria Medina quien pide que Arturo Murillo sea ministro de gobierno? Sí, tú sabes perfectamente, Gonzalo, ¿cómo estás? Perfecto. Para mí es justo poder estar en este momento en contacto con un medio tan importante y tan querido en todo el país, que es el Fides, con un programa tan importante y que ha marcado la lucha de la democracia en nuestro país, y con una persona tan profesional como es Gonzalo Rivera. Muchas gracias por esta invitación al programa. Creo que tenemos que detallar y contarle muchas cosas al país. Y tú decías algo muy, muy bien. Decías, hay mucha gente que se ha decepcionado. No tienen que decepcionarse, porque los que estuvieron, muchos de los que estuvieron en el gobierno de transición no representaban a esa lucha de las nuevas generaciones, a esas personas que queríamos el cambio de la forma de hacer política en el país, porque seguían las puntuchas, seguían los acuerdos, seguían las oposiciones falsas políticas, que es lo que hay que cambiar, no solamente en nuestro país, sino en la región. Me va a ir comentando, Roxana, de estos cambios y estos hechos que han ido ocurriendo. Pero quiero empezar con usted primero, Roxana. ¿En qué parte del mundo se encuentra? ¿Cuál es su situación jurídica en este momento? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue de Bolivia? Cuéntenos un poco acerca de esos detalles. Bueno, yo me voy de Bolivia porque hay una dictadura, Gonzalo, ¿no? Y hay una dictadura que no está solo manejada por el masismo. Cuando nosotros decimos que es el masismo que está manejando esta dictadura en Bolivia, nos equivocamos completamente. Se trata de una organización criminal, se trata de todo un llamado comunismo fracasado que ha penetrado a varios países de la región y que varios países están en peligro. Yo he salido en marzo del país tras el riesgo de que mi libertad corría peligro, pero también mi vida corría peligro. He llegado al Perú. Ustedes han visto declaraciones que salieron desde la Cancillería, lastimosamente, en sentido de que yo había pedido refugio. El Perú se portó muy bien, me dio una atención inmediata, debo reconocer. Tuve la protección de ACNUR, estuve bajo la protección de ACNUR, pero la declaración de la Cancillería peruana puso en riesgo mi situación en el Perú, ya que tomando contacto con altos funcionarios de la Cancillería del Perú, me señalaban que Pedro Castillo, el pupilo de Evo Morales, estaba primero en las encuestas y podía ser el próximo presidente del Perú, y que lo que me recomendaban es que deje Perú, y ya mi seguridad
tampoco era en ese momento garantizada y no lo sería tampoco en este momento, porque sabemos lo que está pasando en Perú. Salieron algunos videos también en Perú por la parte de la prensa peruana izquierdista, en la que obviamente manejaban términos como genocida, asesinato, como si se tratara de una persona, o hablaban de una persona que tenía una línea prácticamente hitleriana, ¿no? en el país y bueno. Roxana, ¿dónde se encuentra actualmente? Actualmente me encuentro en Washington, estoy en Estados Unidos. Este es el país donde considero que tengo mucha seguridad, considero que se van a respetar mis derechos. Espero bien volver muy pronto a Bolivia, porque yo no he venido a quedarme a ningún lado. Bien. Roxana, antes de continuar, quiero entrar de lleno ya en el tema que quisiéramos conocer. Usted ha sido ministra en el gabinete donde también estaba Arturo Murillo como ministro de gobierno. ¿Cómo llega Arturo Murillo a ser ministro de gobierno y cómo llega usted a ser ministra de comunicación? ¿Cuál era la relación al interior del gabinete de usted con Murillo y estos temas que se hablaban de lo que ha ocurrido en Sencata, en Sacaba? Denos su punto de vista y su vivencia de lo que vivió en ese tiempo, por favor. Pasaron muchas cosas, Gonzalo, en el gabinete. Cuando se instala el gabinete, yo recibí una llamada. Tú sabes que los últimos programas lancé ya con el nombre de Ahora con Roxana, saliendo del programa de Cabildeo, y mi programa se emitía por la radio de los Mandiles Blancos, que habían luchado y habían empezado también esta lucha por la recuperación de la democracia de Bolivia. Los Mandiles Blancos hacen una sugerencia a los cívicos que también estaban al frente de la recuperación de Bolivia, y me hacen una invitación para que yo forme parte del gabinete, porque necesitábamos unir Bolivia. Ya el movimiento al socialismo en 14 años había dividido a Bolivia entre cambas y collas, entre caras indígenas. Nos había sacado mucha roncha, mucho odio, y eso no podía pasar en nuestro país, pero lo hacían con este fin, con el fin de poder dominar Bolivia y que se instale y se perpetre nuestro país por este comunismo que lo vemos cómo ha funcionado en Cuba, en Venezuela, y a veces yo me pregunto y digo, bolivianos, vemos muchos venezolanos que están en una situación penosa en nuestro país y no nos damos cuenta de lo que puede ocurrir en Bolivia. Y pareciera, y discúlpenme la expresión, pero no tengo otra palabra en este momento, pareciera que quisieran probar los bolivianos de propia mugre que se comen. Roxana, la decisión que tomen los bolivianos va a ser de los bolivianos en función de las experiencias, de las expectativas que se tome. En el caso concreto de lo que le estoy consultando, Roxana, ¿cómo llega usted al Ministerio de Comunicación y cómo llega también Arturo Murillo? ¿Cuál es su relación al interior del gabinete? Ya te explico cómo llegué yo, además de haber formado y hacer mis programas desde Derechos Humanos, que tú sabes que hice desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, estuve en la radio de los Mandiles Blancos, fui una periodista activista prácticamente, militante, ¿no? Que me he parcializado con la democracia y con Bolivia. Yo llego al gabinete por todos estos sectores y por los sectores también cívicos que estaban a la cabeza en ese momento de Luis Fernando Camacho. Yo sé, porque me encontraba en Palacio de Gobierno, que habían dos personas que podían ser los ministros de gobierno, y uno de estos era el señor Tomás Monasterios, que era, no recuerdo, creo que era diputado
de demócratas, del partido que sacó el 4% en Bolivia, de Rubén Costas, y la otra persona era Arturo Murillo, que había tenido una pelea muy fuerte con, o se había salido del partido de Samuel Doria Medina, pero que Samuel Doria Medina siempre lo ninguneó y no me explicaba cómo era esa relación, porque Doria Medina fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Yanine Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de gobierno, pero no solamente eso, sino que Arturo Murillo era amigo personal de Yanine Áñez, ¿no? Roxana, ¿es Samuel Doria Medina quien pide que Arturo Murillo sea ministro de gobierno? Sí, tú sabes que hay muchas personas, en mi caso no hubo una persona que habló sobre mí, no, hay varias personas que hacen su llamado. Murillo se movió con mucha gente para que lo puedan apoyar, porque él quería ser el ministro de gobierno, y la relación que tenía con la presidenta Yanine Áñez era muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces todo eso hizo que el señor Arturo Murillo llegue al gabinete. En un momento, al inicio, no tenía el control del gabinete, porque no tenía, si quieres, el respaldo de muchos de los ministros, ¿no? Los ministros conocíamos de las limitaciones de Arturo Murillo, y bueno, ahí empezaron los primeros impases con Murillo. Él creyó que siendo ministro de gobierno tenía todo el poder del mundo, cuando no es así. Los puestos son muy circunstanciales y hay que trabajar por un país, y nuestra misión era trabajar por un país, no trabajar por uno mismo. Y existieron muchas cosas irregulares y bueno. ¿Cosas irregulares existieron, Roxana? Sí, muchas cosas irregulares. ¿Cómo qué? Yo te comento, irregulares en el sentido de las reuniones de gabinete, ¿no? Donde los ministros son testigos de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, la presidenta, cuando se nos reporta que habían 5 muertos, la presidenta me dice: Roxana, ¿qué hacemos? Yo en ese momento estaba muy cerca de Yanine Áñez, una mujer que estaba muy consciente de que tenía que jugar un rol muy importante en el país, que era ese rol de transición, de desmontar la maquinaria fraudulenta del masismo, de llevar a unas elecciones al país y recuperar por completo la democracia, como lo hizo Lenín Moreno, y le entregó una democracia a una persona de derecha hace algunas semanas, en su país. Pero después, bueno, cambiaron las circunstancias, y en esta primera intervención que yo tengo con Arturo Murillo, él llega muy sofocado, ¿no?, al gabinete, y lo primero que dice, refiriéndose a mí, es que no nos pueden hacer corretear por todo y por nada, por 5 muertos, estoy aquí, pucha, tengo tanto trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento yo le digo delante de la presidenta. ¿Él le reclamó por los 5 supuestos muertos que dijo él? ¿Para qué me llaman por los 5 muertos? Sí, él dijo delante de los ministros: no, por 5 muertos no me llaman, y estoy aquí, hay cosas más fuertes que están pasando, ¿no? Y pues yo ahí reaccioné, ¿no? Y le dije: bueno, ministro, prepare usted su despacho, prepare usted el salón de conferencias del Ministerio de Gobierno para dar el conteo de muertos, porque acá en Palacio de Gobierno usted no va a venir a dar el conteo de muertos ni de una persona. Y bueno, todos se quedaron callados. Él también se quedó callado. Cuando terminó la reunión de gabinete, se acercó y me dijo: por favor, no nos peleemos. Y yo le dije: no, por favor, aquí usted se refiere bien conmigo, usted me conoce, yo soy directa, y aquí mujer,
puedo ser menor que usted, pero el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere, ¿no? Y fue uno de los primeros impases que tuvimos con Murillo. Después Murillo, cuando vio que prácticamente yo no iba a, porque él continuamente me llamaba por teléfono para ver a quienes podía yo dar publicidad o hacer o darles cierto beneficio de algo. ¿Murillo marcaba la pauta publicitaria del Estado para los medios de comunicación? Mientras yo estuve de ministra de gobierno, no de comunicaciones, no lo pudo hacer. Lo entendió porque le dije en una reunión, ¿no? Y le dije también telefónicamente, mira Arturo, o sea, yo soy ministra de comunicaciones y yo voy a decidir lo que se hace en el Ministerio de Comunicaciones. ¿Te gusta tanto el Ministerio de Comunicaciones? ¿Te gusta tanto esta cartera? Entonces cambiemos de roles. Yo me voy al Ministerio de Gobierno y tú te vienes al Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, él decía pues que conmigo no se podía coordinar, no se podía hablar, no se podía decir absolutamente nada. Pero yo no necesitaba congraciarme con absolutamente ninguna autoridad. Lo que yo necesitaba hacer es lo que se había logrado en tanto tiempo. Mi lucha contra la dictadura de Evo Morales. Roxana, en la misma línea que nos está contando Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación, ¿quiénes lo secundaban a Arturo Murillo? ¿Quiénes eran parte de ese grupo, de un entorno que nos dijo la anterior semana el exministro de la Presidencia, que había un entorno que no permitía que se acerquen inclusive otros ministros? ¿Quiénes eran parte de ese entorno muy cercano a Murillo que cercaron, como decía Justiniano, a Yanine Áñez? Inmediatamente Murillo, cuando tuvo esas respuestas y las reacciones que yo tuve con él, inmediatamente contrató a un periodista boliviano que radicaba en el extranjero, el señor Eric Foronda, para tratar de hacer un ministerio paralelo de comunicaciones. ¿Él lo contrata? ¿Arturo Murillo lo contrata a Eric Foronda? Murillo lo lleva a Eric Foronda a que él se haga cargo de la presidenta y de todo el entorno, ¿no? Que se haga cargo prácticamente de todo lo que tenía que pasar en el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, trabajaba Eric Foronda muy de cerca también con la señora María Laura Landívar, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, de apellido Landívar, que es la senadora suplente de Óscar Ortiz. Entonces, Murillo controlaba a estas dos personas y decidía quiénes iban a ingresar donde Yanine Áñez, quiénes iban a conversar con Yanine Áñez, quiénes iban a poder tener acceso a ella, ¿no? Y yo tuve contactos con Yanine Áñez y los tengo todavía registrados en el teléfono, vía WhatsApp como con otra gente. Pero quienes cercaron a la presidenta, por un lado habían dos líneas, ¿no? Esta línea que te manifiesto, que era de Murillo, Eric Foronda, la señora Landívar. En ese momento también era muy cercano Óscar Ortiz a Murillo, pero no estaba dentro del gabinete, pero él estaba más en Palacio de Gobierno, en el despacho de la presidenta, que en la misma Asamblea Legislativa. Y por el otro lado estaban los venianos, ¿no? Que eran Yerko Núñez, Rodrigo Guzmán, Álvaro Coimbra. Yerko Núñez, muchos dicen, era muy cercano a Murillo, ¿no? Yerko Núñez tenía una relación difícil con Arturo Murillo, ¿no? Y sé que mientras pasaban más los días, la relación se ponía mucho más tensa. Y también tenía una relación muy difícil conmigo, ¿no? En algún momento Yerko Núñez me dijo que teníamos que trabajar. Roxana, permítame un segundito, me quedo lo que dice usted. Lo que le dijo Yerko Núñez a usted, permita Arturo Murillo, ministro de Gobierno.
Yerko Núñez la llamó a Roxana Lizárraga, ¿para qué? Ahí nos quedamos. Le dejo con el relato a Roxana que nos diga, ¿para qué le llamó? ¿Para pedirle que retorne al gabinete? ¿Para pedirle documentos? ¿Cuál fue el motivo de esa llamada después de su renuncia? La primera llamada de Yerko Núñez fue para pedirme que se trabaje por Yanine Áñez, y me dio a entender que quería trabajarse por Yanine Áñez candidata. Yo ya le había creado una imagen a Yanine Áñez, tú sabes que era una senadora que no era muy conocida en el país y se tenía que trabajar un perfil de la presidenta que estaba representando en ese momento al país. Por eso es que yo hacía la línea, daba la línea de todo lo que se tenía que declarar al gabinete todos los días, muy temprano, ver las noticias, qué ministros podían hablar y de qué temas. Y inmediatamente eso molestó, por ejemplo, al ministro Murillo, ¿no? Que dijo, no, que no sea Roxana la que dé la línea, ¿por qué tiene que dar la línea a ella? Bueno, entre estos impases, Núñez me dijo que se quería trabajar la imagen de Yanine Áñez para este cometido y yo le manifesté que no estábamos para eso, que habíamos llegado a un gobierno de transición para hacer cambios. Esa fue la primera llamada. La primera llamada me llama para que yo vaya a su despacho y esta conversación la llevamos adelante en su despacho y me pide que se prácticamente una candidatura. Entonces yo me niego y le digo no, porque yo estoy acá con un fin. ¿Cómo que le pide una candidatura? ¿Cómo es eso que le pide? ¿Que le pide usted un puesto? A ver. Tenemos que trabajar, Roxana, más por la imagen de la presidenta Yanine Áñez, ¿no? O sea, la presidenta Yanine Áñez no es una presidenta transitoria, es una presidenta y hay que trabajar por ella, ¿no? Se está haciendo un buen trabajo de imagen, pero hay que trabajar por ella porque ella es muy potable. Le pide sumarse a la campaña para Yanine Áñez. Después me piden otros sumarme a la campaña, pero vamos por paso. Esta es la primera conversación que tengo con Yerko Núñez, ¿no? Y además que Yerko Núñez me dice, usted tiene mucha relación con algunas autoridades a nivel internacional. Yo había entrevistado a mucha gente a nivel internacional, como que también tuve alguna relación en cursos, en lugares de preparación, que conocía personas importantes. Y esto es bueno explicarle y contarle al país, por ejemplo. Cuando Evo Morales decide que todos renuncien a la sucesión constitucional, toda su gente, él tenía todo muy bien planificado, ¿no? Querían que todos renuncien para que exista un desgobierno, ¿no? Y sabía también que tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se habían quedado sin agentes químicos. Y también se conocía por los informes de inteligencia, que lo conocimos, un grupo de ministros, lo conocimos en el gabinete, que habían muchos venezolanos, habían argentinos, habían cubanos que estaban armados y que querían causar una gran convulsión. Perpetraba esta por Cuba. Es cuando los comandantes de ambas fuerzas estaban preocupados y realizo personalmente una gestión para que nos puedan ayudar con agentes químicos. Por eso sé que al país han llegado agentes químicos para impedir que exploten la planta de Sencata, porque lo que iban a hacer estos extranjeros, ya les dije, no estamos hablando de solo el nazismo, estamos hablando de gobiernos como Irán, Siria, Hezbollah, las FARC, o sea, estamos hablando de cosas realmente grandes y peligrosas. Cuando teníamos el informe de que iban a estallar Sencata, la policía y las Fuerzas Armadas ya no tenían agentes químicos. Se hace la gestión con un gobierno amigo y
nos prestan solo agentes químicos para poder dispersar, para poder controlar. Y se da la orden de que ni una bala se iba a utilizar, pero se conocía, y eso está en los informes de inteligencia, en los informes y en los reportes que recibimos, que la gente de Evo Morales estaba así armada y que quería causar el caos. Por eso también recuerden ustedes que había muchas personas aprendidas hasta con dinero en las mochilas. Encontramos todo un depósito de bombas Molotov encargadas ministra de Culturas. Realmente ellos querían explosionar el país, querían explotar el país. Entonces, cuando se conoce ya del escándalo de corrupción del tema de los gases que se da en abril, que lo conocemos más o menos por esas fechas, yo creí que habían adquirido los gases para devolver a este país amigo. Y realicé las consultas y no devolvimos absolutamente ni un solo gas, ¿no? ¿Y se puede saber qué país amigo era? Por razones de seguridad, son temas de seguridad, Gonzalo. Yo preferiría no mencionarlo. Si en algún momento, para que se descubra bien lo que... ¿Qué nos dio ese país amigo, como usted dice? ¿Cómo me repites? Proporcionó ese país amigo. ¿Qué proporcionó? Sí, ¿qué nos dio? ¿A qué le dio a Bolivia? Agentes químicos, tanto para las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, en una buena cantidad, porque nos estábamos quedando sin eso y podía ocurrir una guerra civil, porque sabíamos que la gente de Evo Morales estaba preparada para salir desde el trópico de Cochabamba con personas colombianas, venezolanas, cubanas, para enfrentar al país. Por eso es que lo sacan a Evo Morales, la negociación la realiza el señor Jorge Tuto Quiroga para que salga de Bolivia, Evo Morales, y ellos no esperaban que se encuentre la figura de la sucesión constitucional que recae sobre Yanine Áñez, ¿no? Entonces ya ahí se empieza a trabajar en conjunto con todos los ministros. Al principio era un trato muy cordial, un trato de respeto, pero ya cuando se ve que Arturo Murillo estaba perdiendo el control de la amiga, es donde empieza a generar problemas, empieza a presionar a ministros y lo primero que hace es tratar de crear este ministerio paralelo con el señor Eric Foronda, que también recuerdo se hizo presente en mi despacho para decirme que por órdenes de Arturo Murillo yo tenía que desembolsar una cantidad de dinero para que se haga una encuesta y un estudio sobre Yanine candidata. Entonces yo le dije al señor Foronda que para empezar Murillo no era mi jefe, que del Ministerio de Comunicaciones no iba a salir un solo peso. Me dijo Foronda, es una instrucción de la presidencia, muy bien, que lo saquen de la presidencia entonces, pero yo no firmo ni un solo cheque para que se pague esto. No sale. Y vino más tarde y me dijo, bueno, sí, hemos hablado y bueno, ¿cuáles son entonces las preguntas que deberían ir en esa encuesta? Ya no vamos a hacer un estudio para Yanine candidata, sino como usted manifiesta, Roxana, que sea estudio sobre el gobierno de transición. Entonces yo le digo, no, o sea, Eric, le digo, no me hagas perder el tiempo a mí, ni pierdas el tiempo tampoco tú. Sabemos que esto lo estás disfrazando, que todo esto ya está conversado, no me interesa de dónde saldrá la plata, pero de acá no va a salir y no tienes que venir con esto, o sea, no perdamos tiempo, tenemos que hacer otras cosas, yo tengo que hacer otras cosas. Entonces empezó ya a desvirtuarse, ¿no? Absolutamente todo este proceso y cada vez, bueno, yo ya me sentía mal, yo lo denunciaba,
recibí la visita de la Iglesia Católica, donde el Monseñor Scarpellini me dice: Roxana, hemos tratado de hablar con la presidenta y nos han cerrado las puertas. La Iglesia Católica tiene llegado, Áñez, por favor, haznos una gestión. Inmediatamente yo le escribo, tengo los chats, ¿no? Tengo los chats con los de la Iglesia Católica, tengo los chats con la presidenta, pero además en la reunión que tenemos en Palacio de Gobierno con la Iglesia Católica, no estoy sola yo con el Monseñor Scarpellini, sino que están otras personas de mi equipo, ¿no? Y los de la Iglesia Católica manifiestan en ese momento su preocupación por la presencia del señor Eric Foronda en la cercanía del entorno de la presidenta Yanine Áñez. Yo no quise entrar en detalles por qué estaban preocupados o cuál era el concepto que se tenía, ¿no? Pero estaban ellos muy preocupados por esta situación. Roxana, ¿quién mandaba en el gabinete? ¿Quién manejaba el país? ¿Era Murillo y la gente que lo secundaba? Sí, o sea, llegó un momento en que prácticamente era Murillo el que mandaba, dirigía, decidía qué ministros se iban, a quiénes se cambiaban. Por ejemplo, el ministro Navajas entra también a solicitud de Murillo, pero también a solicitud de Samuel Doria Medina, ¿no? Entonces, que tú sabes, fue su candidato a la vicepresidencia de Yanine Áñez, ¿no? Entonces empiezan estos opositores falsos, vividores del dinero de los bolivianos, son los que tratan de empezar a tomar y agarrar cuotas de poder. Yo digo, si tienen tanta plata, o sea, ya creo que han robado antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la angurria de toda esta gente? Y no solamente estoy hablando de los opositores, porque yo también pedía que se hagan investigaciones en todos los ministerios sobre toda la corrupción masista. Y también sé que hay un acuerdo, o que hubo un acuerdo, que ahora por las investigaciones del FBI no se pudo cumplir, porque el acuerdo es no investigarse en los hechos de corrupción. Recordemos que el señor Arturo Murillo tiene como medio hermano a un ministro cercanísimo de Evo Morales. Y se sabía que entre ellos no iba a pasar este tipo de investigaciones. ¿Quiénes pactan ese supuesto acuerdo? Y por eso es que montan en el gobierno dictatorial de Evo Morales, digo, porque Luis Arce es un trabajador de Evo Morales, montan el caso de el supuesto golpe de Estado. Roxana, antes de que pasemos, ¿quiénes pactan este supuesto acuerdo de no investigarse entre la gente de gobierno y la oposición? Sé que una de las personas que pacta esto es el señor Murillo, junto con algunos ministros que no tengo la certeza si estuvieron en esa reunión, y personas que estaban a cargo de la Asamblea Legislativa representando al movimiento al socialismo, personas cercanas también que estaban en su momento en la Embajada de México. Bueno, incluso yo recibí el contacto de una persona que me decían que querían que yo vaya a la Embajada de México para poder hablar con ellos, y por qué estaba siendo tan dura en las investigaciones, porque recordarás que en mi gestión estalla y se conocen más detalles sobre la plata de los bolivianos que se utilizaba para la publicidad de Evo Morales, para la transmisión de sus partidos de fútbol, para mostrar los lujos en los que vivía Evo Morales, con la plata de todos los bolivianos. Roxana, ¿quién lo contacta de la Embajada de México que estaba ahí asilado, estaba refugiado? ¿Quién era? ¿Era un hombre o una mujer? Una persona, Gonzalo, y me piden que yo pueda reunirme. Esto le hago conocer. ¿No se puede conocer el nombre? Prefiero no. ¿Era hombre o mujer? Para ir descartando. Hombre. Ajá.
Entonces, yo digo, le digo a la presidenta, la gente de la embajada quieren que me reúna. Y ella me dice, no. ¿Por qué? Porque ya habían otras tratativas. En un momento ella dudó, y recuerdo que estaba ahí presente Murillo. Y el que dijo primero no fue Murillo, Arturo Murillo. Y Yanine Áñez lo secundó y dijo, no, sí, mejor no, se puede complicar, Roxana, usted. Y yo no tengo ningún problema de que de entrar a una embajada, de conversar con la gente o que me vean hablando con alguna persona. No tengo ningún problema porque yo no me oculto de nada, porque no hago cosas sucias. Y bueno, yo entendí que tal vez ellos no querían que el gobierno tal vez se vea implicado, ¿no? en un ingreso de la embajada de México. ¿Y usted sabía que lo que iban a pedirle? Me iban a pedir que yo no sea tan dura con el tema de las investigaciones, que por qué yo no, que parte de la pacificación tenía que ser prácticamente no investigar cosas, que no se investiguen, que no se saquen cosas, que llevemos el país a una pacificación, ¿no? Que trabajemos por eso, pero yo siempre he tenido algo muy claro, que con el MAS, con el comunismo, con los chavistas, con los castrochavistas, no se negocia nunca nada. O sea, uno tiene que ser tonto. Roxana, es importante también preguntarle esto, Roxana. Usted está en Estados Unidos y se le ha acusado de ser parte del equipo de Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno, de Gonzalo Sánchez Lozada, buscado en Bolivia, perseguido con deudas que tiene que pagar acá. ¿Cuál es su relación con este personaje y qué tan activa usted está políticamente con él y si usted es una enviada de Sánchez Berzaín a Bolivia? Bueno, tú sabes que siempre se trata de jugar con la muerte civil de las personas, ¿no? Cuando no te encuentran hechos de corrupción. Yo respeto mucho al doctor Carlos Sánchez Berzaín, creo que es una figura a nivel internacional muy respetada. En el tiempo que he estado en Perú, en Estados Unidos y en otros países, me he dado cuenta que es un referente para muchos países, que él habla de esta entrada del castrochavismo desde el 2000 y que parte del golpe que sufrió, porque él lo manifiesta así en las entrevistas. Roxana, pero su relación con él directamente, ¿cuál es? No, yo no tengo ninguna relación laboral con él. Con él ha sido en un inicio de periodista y entrevistado, y después de haber conversado algunos temas políticos. Pero yo no trabajo para Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín no me asesora. Carlos Sánchez Berzaín no me manda. Ya tú conocerás, y la gente que me conoce y trabaja en mi entorno sabe muy bien cómo yo me muevo. Entonces, yo no tengo una relación de respeto, así como esta persona tiene una relación de respeto conmigo. Muy bien, volvamos al tema de gabinete, Roxana. ¿Alguna vez usted le dijo a la ministra que había cosas raras con el ministro Murillo, que habían cosas medias turbias, que no permitía que haya hablar del cerco, o usted también fue cercada? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál ha sido el papel del exministro de Defensa, Luis Fernando López, ¿no? Sí. Luis Fernando López, yo tenía entendido que tenía una relación de coordinación con el ministro Murillo, ¿no? Nunca imaginé que estaba involucrado en los hechos de corrupción, que el FBI tuvo que investigarlos. Ahí está el primer punto. Escuchen, bolivianos. FBI no hubiera realizado la investigación, Bolivia nunca hubiera sabido de este hecho de corrupción. Y ahí están los pactos. Ellos no se iban a investigar
era un pacto de no investigarse los hechos de corrupción. Ahora veo que recién en Bolivia se están investigando y se están moviendo para hablar de los hechos de corrupción, ¿no? Entonces, en este caso, decirles que... Le preguntaba, Roxana, si usted alguna vez le advirtió a la presidenta lo que estaba pasando al interior del gabinete o a ese tipo de actitud de Murillo. ¿Usted le advirtió que había un cerco que le estaban preparando a ella, que no se permitía tomar ciertas decisiones? Yo era muy de frente. Entré a un almuerzo de la presidenta y le dije, presidenta, generalmente le decía Janine, y ella a veces ministra, Roxana, porque nos habíamos conocido hace algunos años atrás por el trabajo periodístico. Nunca tuve una relación de amistad con ella, siempre tuve un trabajo, una relación también de periodista y su entrevistado, que la entrevisté muy pocas veces, la verdad. Entonces le dije que la desconocía y qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando, porque ella estaba limitándose a recibir a cierta gente y no dejar que varias voces le lleguen. Y ahí entendí perfectamente que el plan de ella era presentarse como candidata y que no quería escuchar a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica le quería pedir que no se presente como candidata, que sería uno de los peores errores, y que la lucha de las famosas pititas, que nos ningunearon por el tema de las pititas, para que vean que nosotros no luchamos con la violencia en Bolivia para la democracia, realmente se iba a venir abajo e iba a terminar mal. Y no escuchó a la presidenta, no escuchó a la Iglesia Católica, no la escuchó usted y no escuchó. La Iglesia Católica no me dio respuesta, me dijo que la Iglesia Católica de pronto la recibía después de 2 semanas, después de presentar su candidatura y recién hablar con los de la Iglesia Católica, ¿no? Roxana, usted es periodista, conoce bien, puede sentir ciertos elementos, ciertos detalles al interior de un ambiente y un equipo de trabajo. En ese ambiente, ese equipo de trabajo que usted como periodista puede detectar, donde ya había, usted nos dice, este tipo de fricciones, roces, intentos de posicionamiento y dominio del resto de los ministros, le pregunto a usted, por lo que conoce en la interna, ¿usted cree que no ha habido corrupción o ha habido corrupción en el gabinete de Janine Áñez? ¿Será Arturo Murillo el único? ¿No habrán otros más? ¿Cómo se pintaba? Porque hay internas que a veces no salen y uno se da cuenta. Usted, que está con la franqueza con la que habla, está lejos, ¿podría dar tal vez esos elementos de que si hay más hechos que vamos a ir conociendo a lo largo de los días, semanas y meses? Sí, yo creo que el tema de los respiradores también va a ser un tema de escándalo, pero me gustaría también que la justicia, que no se ha podido limpiar por un acuerdo también que se tuvo con el masismo entre el gobierno de transición, porque todo lo pactaban, se puede investigar también la corrupción de el masismo, porque ambos gobiernos fueron tan ladrones uno como el otro. Creo que el tema de los respiradores es muy importante. Creo que el tema de los respiradores ha lastimado mucho a nuestro país, así como otras acciones también que tuvieron los del gobierno de turno de ahora, que han golpeado muy fuertemente la economía y que ahora se van a ver los resultados. En el caso puntual, el gabinete de Janine Áñez, ¿usted conocía otros hechos de corrupción? Bueno, rumores, ¿no? Rumores que tenía sobre algunas reuniones, sobre, tú sabes que los periodistas conocemos desde empresarios, corporaciones, gente del nivel político. ¿Qué escuchó usted por ahí? Inteligencia. Yo trabajo mucho con la gente de inteligencia,
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Entonces... ¿Qué escuchó? ¿Perdón? ¿Qué escuchó entonces? ¿Qué es lo que escuchó usted decir sobre hechos de... Pedidos, ¿no? Había algunos pedidos que hacían para la campaña, por ejemplo, de Yanine Áñez, que estaban recaudando, no sé si sería cierto o no, de algunos nombres que me decía la gente conocida, ¿no? Y que me decía, Roxana, nosotros pensábamos que esto iba a cambiar y no fue así. Y para mí era molesto, yo no podría llamarla a la presidenta y decirle, pues, presidenta, por favor, o sea, no se corrompan, no sean corruptos, ¿no? Cuando yo tuve pruebas reales, no palabras, no solamente palabras o comentarios, cuando yo tuve pruebas reales, se las presenté y se alejó algunos funcionarios. ¿Qué pruebas le presentó usted? Yo presenté, por ejemplo, una prueba de una funcionaria que estaba acomodando gente, pero que pedía dinero, ¿no? Eso también me pone a mí en una situación donde me voy a crear fricciones, ¿no? Con ciertas personas. ¿Y pero le hicieron caso, la sacaron la funcionaria que pedía plata por puestos o permaneció en el lugar? No, sí la despidieron, era muy evidente lo que estaba. El ministro de Justicia, don Imán Lima, ha pedido que se convoque a todo el gabinete Yanine Áñez por, dice él, responsabilidad solidaria por los decretos que dieron vía libre a la compra irregular de material antidisturbios el año 2019 y 20. ¿Qué dice usted ante este pedido que hace el ministro de Justicia, que el gabinete vaya a declarar? Para la compra de el equipo antimotín, yo no firmé documento alguno, no está mi firma. Para la compra de los respiradores tampoco. Solamente yo puse mi firma para que salgan las Fuerzas Armadas y la policía, para que no hagan explotar la planta de Zincata, para que no exista una cantidad de muertos, para que la gente y los grupos terroristas que estaban dentro del país no convulsionen nuestra Bolivia y cobren la vida de los bolivianos, que extranjeros vayan a matar a los bolivianos para que se posesione un comunismo recalcitrante que está por toda la región y que Gonzalo, lastimosamente por estos grandes errores de esta vieja política, estamos nuevamente en una dictadura que tenemos que ver ahora. Las nuevas generaciones, hay representantes muy importantes de las nuevas generaciones jóvenes que están asqueados de este tipo de corrupción, de cómo siempre se han manejado los viejos políticos de cargo en el país. Roxana, le consulto algo. ¿Quiénes impulsaron la candidatura de Yanine Áñez y cómo llega Samuel Doria Medina a ser candidato a la vicepresidencia? ¿Quiénes eran los operadores internos de este movimiento que no convencía a la población? La candidatura la impulsó Arturo Murillo, la impulsó Óscar Ortiz, la impulsó Yerko Núñez, la impulsó Álvaro Coimbra, Rodrigo Guzmán, las personas que estaban más cercanas, ¿no? Los otros ministros solo veían, ¿no? Solo veían y acataban lo que tenían que acatar por orden de la presidenta. Roxana, ¿de qué se arrepiente usted en el tiempo que estuvo de ministra y de todo este movimiento? De que pude haber peleado más, pero era tan difícil porque yo creo que me hubieran tachado de loca, de no sé. Tal vez hubiera peleado más y hacer una conferencia de frente y revelar todo esto de lo que pasaba, ¿no? Hubiera causado daño,
tal vez otra cosa que yo debería haber impulsado es presionar para que se pueda procesar al masismo y que se pueda quitarle, por lo menos se pueda suspender su sigla, que respondan por los hechos de fraude. Existieron, nos hizo un fraude monumental. Nunca la maquinaria de fraude del movimiento al socialismo, ayudada por Cuba, Venezuela, se ha desmontado en Bolivia. Estamos con eso, estamos con un padrón de más de 1 millón de personas inexistentes que votan para el masismo, que nunca se pudo hacer eso. Y creo que pude hacer tal vez más, no sé. Pero como bien dice el dicho, una golondrina no hace verano. Necesitaba el apoyo de muchos y mucha gente apoyaba al gobierno de transición. Entonces yo era como la malagradecida cuando yo renuncié al gabinete. Pero en este momento estoy con mi conciencia tranquila. Espero volver muy pronto a nuestro país, que salgamos de estas garras del comunismo, que no es tarde. Y yo sé que hay una juventud que es la más importante y un empoderamiento de las mujeres que también es importante, que van a lograr el cambio en nuestro país, el verdadero cambio, y vamos a lograr el cambio de hacer política en Bolivia. Estoy muy esperanzada, no vamos a perder las esperanzas. Nos da asco, como a mí me dio asco en su momento, cuando conocí de todos estos hechos. Nos da asco eso. Por eso es que también decidí ir como candidata en La Paz, pese a que yo sabía que no tenía mucho respaldo Luis Fernando Camacho, y pese a que me pidieron que incluso decline mi candidatura, porque no me iba a ir bien con Luis Fernando Camacho. ¿Usted pero sigue la línea de Fernando Camacho? ¿Sigue con esa línea política? No, yo con Luis Fernando Camacho, Gonzalo, estuve como candidata. Cuando me pidieron que yo me baje de la candidatura y apoye precisamente a Carlos Mesa, no acepté, porque no es parte de mis principios. Y yo decía, bueno, acepté una candidatura con Luis Fernando Camacho, si se va él al bombo, bueno, me voy al bombo también. O sea, es la decisión que yo he tomado. Pero la renuncia no era posible, pero además fui vocera, ¿no? Vocera nacional fue usted, ¿no? Sí, vocera nacional de la Alianza Creemos en su momento. ¿No la llamó Camacho? No, o sea, con Camacho no tengo contacto desde que terminó la campaña presidencial. Ajá, o sea, la dejó ahí, la dejó colgada entonces Camacho usted. Roxana, tengo entendido, me pasan el dato, recién ese instante, estamos comunicándonos con Samuel Doria Medina porque Erika Pasa nos acaba de dar el dato de que él nunca pidió, dice, que sea parte del gabinete Arturo Murillo. ¿Usted tiene alguna prueba para decir eso, por ejemplo? Sí, cuando conversamos con algunas personas que estaban ahí en el gabinete y estaban haciendo las listas, yo estaba en Palacio. Entonces, a mí me pasaron el dato que sí, o sea, me lo comentaron. Me decían, no, va a ser Arturo Murillo. No pasó Tomás Monasterios. Tuvo más padrinos Arturo Murillo. Y eso era lo que yo sabía. Y bueno, y también, mire, que usted me hace recuerdo, se está comunicando Erika, a quien le mando un saludo. En el tema de la candidatura, uno de los grandes impulsores para la candidatura de Yanine Áñez fue precisamente Arturo Murillo, que llevó a una persona y le mostró una encuesta fantástica, fabulosa, para que ella sea la candidata, ¿no? Tuvieron una reunión y ella era la candidata y el candidato también iba a ser a la vicepresidencia, el señor Arturo Murillo, ¿no? Entonces, ahora que me mencionas este contacto, también esto te puedo decir, te puedo detallar incluso cómo fue la reunión, cómo le mostraron los resultados, los estudios.
que hizo el señor Doria Medina para que Yanine sea la candidata y él pueda ir a la candidatura vicepresidencial. Muy bien. Roxana, le mando un abrazo y vamos a volver a convocar si es que así lo merita, porque hay muchos temas todavía que quedan pendientes, lo que sí el tiempo nos ha quedado muy corto. Le agradezco mucho este tiempo que nos ha dado para conversar y hablarle al país. Esas fueron las palabras de Roxana Lizárraga, la exministra de Comunicación de Yanine Áñez. Roxana Lizárraga renunció al Ministerio de Comunicación tras el anuncio de que Yanine Áñez sería candidata a la presidencia. Recordó que en esos momentos Arturo Murillo pretendía disponer recursos del Estado para trabajar la imagen de la expresidenta transitoria, ya no como presidenta al mando de Bolivia, en lugar de ello, como candidata presidencial. Situaciones que hicieron que terminara renunciando al cargo. También reveló que fue Samuel Doria Medina quien pidió a la presidenta transitoria Yanine Áñez designe a Arturo Murillo como ministro de gobierno. Después de la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, quien actualmente es acusado de soborno y lavado de dinero, sigue causando escándalos y diferentes revelaciones por parte de los exministros de Yanine Áñez. Esta vez de Roxana Lizárraga, quien habla desde Estados Unidos, y dijo que Samuel Doria Medina fue uno de los padrinos de Arturo Murillo para que sea nombrado ministro de gobierno. El empresario jefe de Unidad Nacional fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de gobierno. No solo eso, Arturo Murillo era también amigo personal de Yanine Áñez, contó Roxana Lizárraga. Samuel Doria Medina, por cuya alianza Unidad Demócrata era senadora Yanine Áñez, fue uno de los principales impulsores del gobierno transitorio, pero rápidamente negó las alusiones de Roxana Lizárraga y dijo que aceptó la candidatura presidencial en enero del 2020 y ahí comenzó su relación política con Yanine Áñez. ¿Cómo podía haber sugerido ministros antes? Murillo dejó Unidad Nacional en 2018. ¿Por qué lo querría como ministro?, respondió en su cuenta de Twitter a las revelaciones de Roxana Lizárraga, quien después de llegar al gabinete el 14 de noviembre de 2019, dijo que el gobierno va a actuar conforme a la ley en casos de periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición. Actualmente se encuentra en Washington desde marzo. Contó que se fue de Bolivia porque hay una dictadura que no solamente es manejada por el masismo, sino por un comunismo fracasado y porque en su criterio su libertad estaba en riesgo. La otrora periodista contó detalles de la llegada de Arturo Murillo al gabinete de Yanine Áñez. No tenía el respaldo de muchos de los ministros. Los ministros conocíamos de las limitaciones de Arturo Murillo. Ahí empezaron los impases con Arturo Murillo, porque creía que siendo ministro de gobierno tenía todo el poder del mundo, cuando no es así, comentó Roxana Lizárraga, que inicialmente fue acogida en Perú y posteriormente se trasladó a Estados Unidos. Dijo que uno de esos impases ocurrió precisamente con ella cuando la tarde del 15 de noviembre iniciaban los conflictos y las muertes en Sacaba y Sencata, denominada Masacre de Sencata por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Bolivia. Él llega muy sofocado al gabinete. Lo primero que dice, refiriéndose a mí: no nos pueden hacer corretear por todo y por nada. Por 5 muertos estoy aquí. Tengo tanto trabajo, contó Lizárraga, que esas fueron las palabras de Arturo Murillo. Según recordó, había comentado su preocupación por los sucesos de Sencata con Yanine Áñez. Arturo Murillo había reaccionado así: delante de todos los ministros. Entonces le dije: prepare su despacho, el salón de conferencias del Ministerio de Gobierno,
para dar el conteo de muertos, porque en el Palacio de Gobierno no va a dar el conteo de muertos de ninguna persona, dijo Roxana Lizárraga frente a su trato con Arturo Murillo. Al principio del gobierno de Yanine Áñez, una mayoría opositora del movimiento al socialismo habría respaldado el gobierno transitorio, como los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, Carlos de Mesa, Samuel Doria Medina y el entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho y el gobernador Zubén Costas. Después de la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, Samuel Doria Medina marcó distancia con el exministro, quien fue antes militante y legislador de Unidad Nacional. Arturo Murillo dejó Unidad Nacional el 2018. Su visión autoritaria generó desavenencias en la oposición democrática. Varias veces observé públicamente su accionar como ministro. La corrupción indigna, venga de donde venga, dijo el empresario la noche del 26 de mayo. Fugado desde el 4 de noviembre del año pasado, Arturo Murillo fue detenido entre el 20 y 21 de mayo en Estados Unidos, acusado junto a su ex jefe de gabinete, Sergio Méndez, por soborno, conspiración y lavado de dinero. El Departamento de Seguridad Nacional de aquel país estableció que los ilícitos fueron perpetrados en la adquisición del material antidisturbios en 2019, por el que el Estado de Bolivia pagó $5.6 millones a la empresa interamericana Bravo Tactical Solution. En cuentas de Estados Unidos, el negocio tuvo un sobreprecio de $2.3 millones aproximadamente, y Arturo Murillo se habría quedado con la mitad de este sobreprecio. Desde Estados Unidos, así, Roxana Lizárraga terminó haciendo revelaciones en las que involucra a Samuel Doria Medina como el padrino de Arturo Murillo y también de Navajas como ministro de Salud. La ex autoridad dio a conocer que se encuentra en Washington, en Estados Unidos, desde que salió del país en marzo. Primero estuvo en Perú y posteriormente se trasladó a Estados Unidos, desde donde hizo todas estas revelaciones. Al respecto de las palabras de Roxana Lizárraga al frente del Ministerio de Comunicación en el periodo transitorio de Yanine Áñez a la cabeza del país, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto de cierto creen que haya en las palabras de la ex ministra de Comunicación nombrada por Yanine Áñez, quien hizo escandalosos reportajes tras la salida de Evo Morales del poder? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.